Estamos de vuelta, Tere Domínguez. Queridos auditores, querido Pepe, como siempre los viernes vamos a tener en nuestros Repite invitados, el queridos auditores. Queridos auditores, Eso. sí, querido Pepe. Bueno, como ha sido costumbre los viernes siempre tenemos nuestra entrevista cultural, ¿no? Muy bien. Y hoy nos acompaña una periodista, pero sobre todo escritora, Pepe. Así es. Que se ha dedicado a extraer una joya de biografías de mujeres chilenas que estaban escondidas. ¿Cómo estás, Isabel? Isabel Ossa. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. A usted, a ti, gracias por venir. Gracias por venir, Isabel. Qué gusto. Y la primera pregunta, a ver, ¿la lanzas tú o la lanzo yo, Pepe? No, parte tú, por Ya. favor. Yo te quería preguntar, Isabel, ¿cómo descubriste esta vocación de escritora que te ha llevado a recorrer todo Chile? Biografías que traspasan los siglos, condiciones, profesiones, etcétera. ¿Cómo la descubrí? La verdad que no fue un descubrimiento, Tere. Yo te diría que fue más bien como un... ¿Cómo explicarlo? Fue como un encuentro. En realidad, como que yo siempre fui escritora, desde que era muy chica. Desde que aprendí a escribir, básicamente. Siempre me preguntan, ¿cuándo te transformaste en escritora? Yo diría que fue cuando aprendí a escribir. Como que desde ese día supe que era lo mío. Siempre me ha encantado. Desde muy chica, como te digo, escribía mucho. En mi familia el tema de los libros era súper importante. Leíamos mucho, comentábamos mucho sobre libros en la sobremesa. Mi mamá nos obligaba a leer después de almuerzo todos los días un rato. Entonces, el tema, como te digo, de los libros era un tema muy importante a nivel familiar. Y yo te diría que cuando leí los libros de Enid Blyton, estos libros como de misterio, Siete secretos, sí, etcétera. todas esas cosas, las Torres de Mallory, que eran así como medio de suspenso, de misterio, muy entretenido, alrededor de los 10 años los debo haber leído, que me los devoré todos en un verano. Fue ahí cuando yo dije como, me encantaría escribir algo yo algún día que le haga sentir a otras personas lo que yo estoy sintiendo al leer a Enid Blyton. Y ahí fue como, en realidad me gustaría ser escritora. Wow, o sea, esto como desde primero básico, básicamente. Uy, sí, desde siempre, siempre. Pero cuando uno habla como de la vocación a la letra, es una vocación bien completa, porque es la literatura y la realidad que involucra el periodismo. Y ahí me imagino que confluye un estilo de escribir, ¿no? Tú dices como una mezcla de los dos mundos. Como una narrativa. Sí. Hay una narrativa. No, que... Mira, no sé si se mezclan tanto. Yo la verdad que estoy como medio, ¿cómo se dice? Como disociada entre la periodista y la escritora. Y efectivamente he trabajado y sigo trabajando en ambos rubros, digamos. Pero cuando trabajo como periodista tengo un estilo narrativo, que es como más realista, más de reportera, más de... Y tengo además otro estilo que es el de escritora, que es más lírico, más literario, Sí, finalmente. Perfecto. ¿Y cómo nace esta saga de mujeres chilenas, queridos auditores de la edición Mis Raíces, que tiene a Matilde Pérez, Margot Duhalde, a la Janequío, que es como nuestra Juana de Arco, ¿no? Del Arauco? Cuéntanos cómo nace esta saga, Isabel. Mira, yo la verdad que nunca había pensado escribir para niños. Yo siempre cuando me planteé ser escritora era siempre como escribir novela, poesía, pero enfocado más a adulto. Y cuando fui mamá, en el fondo un poco como en mi plan como de educación y de formación a mis hijos, a mí me importaba mucho que ellos supieran que la historia de Chile la habían construido a la par hombres y mujeres, ya si bien desde distintos ámbitos, pero que en el fondo las mujeres habían participado también muy activamente. Entonces un poco como buscando literatura para leerles a ellos, en bibliotecas, en librerías, qué sé yo, me di cuenta de que faltaba esto, de que si bien habían, qué sé yo, habían algunas biografías de Javiera Carrera, de Gabriela Mistral y de Violeta Parra, esas eran como las tres que estaban relevadas. No había más información y en realidad yo me daba cuenta de que había muchísimas mujeres en la historia de Chile, de que habían hecho cosas súper importantes en la literatura, en la política, en la historia, en los deportes, en todo ámbito de cosas, y que nadie las conocía. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer para mis hijos. Al principio fue como un proyecto personal, como ya les voy a escribir, se los voy a leer en las noches, y a medida que me fui entusiasmando y que fui conociendo estas historias y otras historias, y me di cuenta de eso, de que había mucho material, dije, bueno, pero ¿por qué solamente mis hijos tienen que conocer esto? Ojalá lo puedan conocer mucho más niños y niñas de Chile. Y fue así como llegué a la editorial Mis Raíces, que es una editorial que precisamente se dedica a publicar contenidos que tengan que ver como con patrimonio chileno. Entonces era el lugar ideal para hacerlo y a ellos les encantó la propuesta, les encantó, juntos la desarrollamos. Y así que en el 2016 lanzamos el primer libro y de ahí hemos seguido lanzando, ya llevamos 9 y espero este año tener listo el último de la colección porque son 10. Increíble, si nos puedes enumerar. ¿Quién es la décima? ¿Quién es la décima? Partamos por el primero, partamos por la primera. Primera. Sí. Mira, la primera fue Janequeo,
que es esta Juana de Arco que tú mencionabas antes, una mujer mapuche tremenda, muy valiente, que vivió durante la guerra de Arauco, y de la cual se tiene poca información, porque la información que hay sobre ella está más bien como en los relatos de los cronistas, que todos eran españoles, por lo tanto uno como que a veces tiende como a sospechar un poco si realmente era tal cual como ellos lo describían o no, y entonces ella más bien se ha transformado como en un mito. Sí. El pueblo mapuche la levanta como un personaje que existió y una mujer, digamos, que tuvo una vida y que tiene distintas condiciones, etcétera. Pero hay en la historiografía se tiene la duda de si efectivamente fue una mujer o fue más bien como un símbolo de la mujer mapuche, ¿ya? Da lo mismo cuál de las dos sea, pero bueno, yo aquí la narro como una mujer, digamos, y la sitúo en el contexto en que ella vivió, que fue durante la guerra de Arauco, una mujer que perdió a casi toda su familia en la guerra, una mujer muy valiente y que durante esta época, que en el fondo las mujeres se quedaban generalmente en las aldeas cuidando a los enfermos, a los ancianos y a los niños, ella en un minuto, cuando ya se quedó sola, no tenía nadie, digamos, a quien cuidar ni con quién estar, decidió partir a defender su tierra a la guerra contra los conquistadores españoles. Entonces fue una mujer tremenda en esa época, como te digo, no existían las mujeres que hicieran eso, y por eso se le llama la Juana de Arco. Juana de Arco es chilena. De Chile, de la Araucanía. Sí. Janequeo. De hecho, hay unos aviones bautizados con ese nombre, Sí. o sea, en la Fuerza Aérea de Chile o embarcaciones. Sí, Janequeo, hay embarcaciones y hay calles en el sí, sur de Chile, sí. pero si tú les preguntas, yo me acuerdo que hice ese trabajo en el sur de Chile, me acuerdo en Los Ángeles, creo, o en Concepción, no me acuerdo, que fui y le pregunté a la gente que vivía en la calle Janequeo, Ujú. y pensaban que era un hombre, pensaban que era un hombre mapuche. Entonces, Pero Janequeo no lo voló Dualde, que también es parte de... sí, Margot sí. Duhalde. Vamos. Margot Duhalde fue una tremenda mujer. Ella es un poco más conocida, si bien no tanto tampoco. Ella fue una piloto de aviones, fue la primera piloto de aviones de guerra que hubo en Chile. Ella nació en Río Bueno, en el lago Ranco, súper lejos, en un fundo muy lejos del mundanal ruido, y muy alejada, por lo tanto, de la instrucción, de la educación, pero en su casa le dieron instrucción, le dieron mucho, tuvo acceso a muchos libros, y desde muy chica ella también manifestó su interés por ser aviadora. En su casa la miraban así como un poco como, ay, qué divertida esta niñita. Estamos hablando del principio del siglo XX. Claro, o sea, mujer qué y aviadora divertida, y qué de Río tierna, Bueno. claro, ya, sí, va a ser aviadora. Y bueno, y finalmente lo fue, pues se vino a Santiago, estudió en la escuela aeronáutica, fue la primera mujer en estudiar. De hecho, cuando llegó a la escuela aeronáutica le preguntaron si venía a inscribir a su papá o a su hermano o a su pololo, porque no existía la mujer que se viniera a inscribir. Así que, bueno, tremenda. Ella después fue a la Segunda Guerra Mundial. Ella tenía ascendencia francesa. Por lo tanto, cuando Charles de Gaulle hizo un llamado a todos los franceses del mundo para que fueran a apoyarlos a luchar contra el nazismo, ella sintió ese llamado y fue. Y se embarcó y partió a la Segunda Guerra Mundial. Así que tremenda, Margot Duhalde, Parece tremenda. que engañó a su familia y dijo que se iba Sí. a Canadá Sí. y se iba a Francia. Y también engañó, también engañó cuando fue a inscribirse a la escuela aeronáutica, ella tenía 17 años. Y también dijo que tenía 19, 18. por ejemplo, no sé, pero sí. Se sube un poquito Sí, la edad nomás. Sí. Bueno, después tenemos a Paula Jaraquemada, Paula que fue Jaraquemada. una mujer de la colonia, participó en el proceso de la independencia de Chile, una gran patriota que puso en riesgo su vida al acoger en su casa al ejército patriota y darles comida y cuidados para que ellos pudieran seguir en la guerra. También una mujer súper, súper valiente. Matilde Pérez, bueno, se llama Un Arte Nuevo, fue una artista que se embarcó con el tema del arte cinético, de este arte que mezclaba como el tema como geométrico, Sí, con la electricidad, una cosa colores. muy loca que en esa época en Chile no existía. También la miraron muy en menos cuando partió haciendo su trabajo acá, fue a estudiar fuera de Chile, a París, con grandes maestros del mundo, y hoy día sus obras de arte están, bueno, hoy día en Chile ya es muy reconocida, pero incluso sus obras de arte están expuestas en grandes museos del mundo como el Louvre y otros. María Monbel fue una mujer, alma de poesía, era una poetisa maravillosa. Nicanor Parra decía de ella que era su poetisa favorita de toda la historia del mundo, y Gabriela Mistral también la recomendaba mucho como una de sus poetisas favoritas. Murió joven, pero tiene una historia muy bonita. Yo te diría que es uno de los libros a lo mejor más tristes
Cuando me acuerdo cuando lo publicamos, como que en algún minuto nos dio un poco de nervio, estoy hablando con mi editora, de que no fuera a gustar tanto, porque habla mucho del tema de la muerte, de la enfermedad. Entonces nos daba nervio que a lo mejor era un poco como triste, que a lo mejor los niños no iban... con mucha pena, en el fondo. Sí. Y fíjate que la rompió mucho en los colegios. Hoy día es parte de la lectura obligatoria de varios colegios, y a los niños les gusta mucho, porque en el fondo, a lo mejor especialmente porque es un tema del que no se habla, a los niños les ha gustado mucho, y cuando he ido a colegios a leerlo y todo, me preguntan muchísimo, les interesa el tema. Es un tema que no... Si nos puedes comentar, ¿qué le pasó a María Monbel para los auditores? Ella estaba muy enferma, ella bueno, no se sabe mucho tampoco. En esa época era todo el tema como de salud mental era muy tabú. Sí. Pero sí, tenía problemas de salud mental muy graves. En su minuto en su familia dijeron que había muerto de una enfermedad tipo tuberculosis, pero después como que se piensa que a lo mejor fue algo más relacionado con la salud mental. No se sabe bien, pero fue una vida muy sufrida, muy triste. Ella tuvo una relación muy cercana con Gabriela Mistral, eran muy amigas, se pelearon, después volvieron a ser amigas, y de hecho eso es como más o menos lo que yo trato en el libro, esta relación con Gabriela. Muy, muy bonita, y les invito a leer la poesía de María Monbel porque es realmente preciosa. La segunda falleció un poquito antes de que comenzara el ciclo de los libros. ¿Cuál? Margot Loyola. Margot Duhalde. Margot Duhalde, no la que estoy viendo. Margot Loyola. Sí. Sí, así es. Es como la más reciente, podríamos decir. No, la más reciente es la María Teresa Ruiz, que está viva. Perfecto, sí, pues está viva. Y Margot Duhalde, yo también alcancé a hablar con ella. En 2018 falleció. Ella falleció en 2018 y claro, yo hablé con ella precisamente ese año, yo creo el año anterior, justo antes de morir. ¿Y con Margot también? No, con Margot Loyola no hablé, porque este libro no salió en el 2016, salió ya como el 2019 o 20. Entonces no alcancé. Margot Loyola también tremenda, una mujer que hizo un trabajo espectacular recorriendo Chile, todas las localidades más chiquititas de Chile, recogiendo la tradición popular, el folclore. El folclore, claro. Sí, como una segunda Violeta Parra, ¿puede decirse? Sí, y de hecho se dice mucho que ella como que de alguna manera nos salvó también a la figura de Violeta Parra, porque ella era muy amiga y Violeta Parra era súper despelotada, dicen, que era muy desordenada, que entonces Margot Loyola iba a verla a su casa y se desesperaba porque encontraba unas cartas o poemas o canciones escritas tiradas por ahí en cualquier parte, y ella se desesperaba y le decía, esto es maravilloso, no puedes tenerlo desordenado, y de hecho ella le ayudó a ordenar muchas cosas. Entonces también le podemos agradecer a Margot Loyola que, aparte de todo lo que recogió a lo largo de Chile, relativo con folclore y tradición oral, ella ayudó mucho a Violeta a que mantuviera sus cosas ordenadas, y gracias a eso hoy día podemos acceder a esos archivos y tener... no sabía profesora universitaria, sí. Hizo clases en la Católica del Paraíso. De hecho, le hizo clase a un grupo de alumnos que eran muy desordenados, que después formaron un grupo humorístico que se llamaba Pujillay. Y de hecho uno de ellos fue ayudante de cátedra de ella, Álvaro Salas Carvajal. Mira, ¿en serio? El humorista. No sabía. Datazo. Mira, qué buena, ¿no? Ella era multiuso total, tenía multifacética, tenía muchas cosas. Bueno, y acá en la historia yo hablo un poco de su infancia, de cómo llegó al tema del canto. Ella participó en un concurso de canto con su hermana en la Radio Pacífico acá en Santiago. Se vinieron del pueblo donde vivían para participar en ese concurso. Bueno, toda esa como odisea que vivieron, que es muy bonita, y habla un poco de los sueños que ella tenía y de que finalmente los logró, ¿no? Bueno, Anita Lizana es una tenista. Notable. Es notable. Ella fue tenis con pollera, número uno. O sea, ella fue la número 1 del mundo, mucho antes que el Chino Río. Cuando uno piensa como el Chino Río, el único top one que hemos tenido, no, fue Anita Lizana, mucho antes que él. Antes incluso que Lucho Ayala. Sí, no, mucho antes. Años 30, Isabel. Años 30. Sí, porque Lucho es como de los 50 y tantos. Sí, es la primera. Y ella tiene una historia bien notable porque ella era hija de un pelotero de un club de tenis. Entonces ella vivía adentro de un club de tenis con su familia en una casita, y su papá era el cuidador del club de tenis, su hermano era pelotero, su mamá trabajaba, no sé. Claro, eran como el servicio, digamos, de este club de tenis. Entonces ella nació y creció viendo a los socios del club jugar tenis. Pero cuando se le planteó la posibilidad de dedicarse como más profesionalmente al tenis, se encontró con varios problemas. Uno era que no tenía los medios. O sea, era una familia más bien humilde. Por otro lado, no tenía el idioma, porque la carrera de tenis no existía. Acá en Chile había que irse a Europa, principalmente a Inglaterra, por lo tanto no sabía hablar inglés. Y por otro lado, no tenía, no podía andar sola por el mundo. Entonces, los socios del club de tenis hicieron toda una rifa gigante para conseguir los medios, le ayudaron mucho.
Y ella partió a Inglaterra en un viaje con una mujer que era Mrs. Jackson, que era una mujer que le enseñaba inglés, que era su entrenadora de tenis y que además era su chaperona, porque las mujeres no podían andar solas por la calle en esa época. Entonces Miss Jackson era como un 3 en 1 y le hacía de todo. Y Anita Lizana tuvo una tremenda carrera después lamentablemente, a ella solamente le quedó pendiente, a ver, ganó el Abierto de Estados Unidos, fue número 1 del mundo, y después le quedó pendiente Wimbledon, que fue el único sueño que no pudo cumplir nunca, porque estalló la Segunda Guerra Mundial. Y justo te iba a preguntar por Wimbledon. Sí. No, eso fue, le quedó pendiente. Claro, en ese tiempo era el torneo de tenis más importante. Claro, exacto. Y sigue siendo tal vez por con el Abierto de Estados Unidos también. Sí. Claro. Sí. Pero Wimbledon es un clásico. Sí. Pero bueno, lo hubiese ganado de todas maneras. Bueno, Anita. pero ahí ella, como te digo, durante la guerra, ya estaba como más envejecida, digamos, tenía, no sé, ahora tenía 28 años, pero para el tenis ya estaba medio fuera. Estados Unidos hoy día es el torneo de tenis con el estadio más grande del mundo. Sí. Es el que convoca más público. Exactamente. Así es. US Open. Y ella, ¿cómo se llama? Bueno, después durante la guerra se casó con un escocés y ya se dedicó, tuvo familia y se quedó en Escocia y su familia hoy día está allá, pero muy, muy, muy inspiradora la historia de ella. Elena Caffarena fue una abogada que la principal lucha, ella hizo mucho trabajo como abogada en ayuda como de la gente con más vulnerabilidad social. En el fondo hizo mucho trabajo como pro bono, se podría decir hoy día, relativa con los derechos de las personas, pero su principal lucha fue el voto femenino. O sea, gracias a ella yo creo que tenemos el voto femenino proclamado en 1948, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, en el gobierno de González Videla. Y eso, ella, como te digo también, desde muy chica, una mujer una niñita muy, muy apasionada, muy, muy clara en lo que quería, de una familia italiana, así que con harto carácter. De Iquique, ¿no es cierto? De Iquique, que llegaron a Santiago después. Estudió Derecho también en una época en que no existía mucho la gente estudiando Derecho, así que ella era prácticamente la única mujer en su sala. Y eso, luchó mucho junto a otras mujeres para conseguir el voto femenino. Así que también súper importante. Y María Teresa Ruiz, que es la única que está viva, ella es una mujer increíble, muy, muy inteligente, brillante. Tuve la suerte de entrevistarla varias veces, de estar con ella, estuvo en el lanzamiento del libro. Una mujer muy generosa, muy linda, muy profunda, y sobre todo muy inteligente. Y que además, bueno, cuando estuve en su casa, me acuerdo que me recibió, me preparó jugo de frambuesa, como que son como cosas que uno no se imagina de una científica así como claro, una tan brillante, más dura, sí, qué sé yo, nada de dura, sí. una mujer muy maternal, muy amable. Me preparó, como te digo, jugo de frambuesa, estuvimos toda la tarde conversando en su casa, me mostró muchas obras, en su casa todas las obras que están expuestas son hechas por ella, o sea, aparte de científica es muy artista. Bueno, y ella me contó un montón de cosas. Ella es astrónoma. Ella estudió acá en la Universidad de Chile ingeniería y después se fue a hacer un doctorado en Princeton. Y me contaba que cuando estaba en Princeton, le costó mucho porque los compañeros no querían hacer trabajos con ella, la tenían muy discriminada. Y ella tenía su escritorio estaba en una ventana de su pieza donde daba como a un parque de Princeton. Y que ella todos los días mientras estudiaba veía a las señoras de sus compañeros paseando con la guagua y que tenían toda una cosa ahí entre ellas muy amistosa, un picnic, qué sé pasándolo yo, súper bien, y ella mientras tanto haciendo todos estos cálculos, vuelta loca, y que muchas veces dijo, ay, es tan difícil esto, que mejor me vuelvo a Santiago y ya me olvido de esto y me dedico a la ingeniería. Y menos mal no lo hizo, porque hoy día es una tremenda astrónoma. Hizo después también el doctorado era en astrofísica. Así que por más que le costó, logró hacerse su lugar. Hoy día es súper valorada. Después con el tiempo también sus compañeros la empezaron a valorar y sí hicieron trabajo con ella, qué sé yo. Pero fue difícil, pero menos mal ella no dio el brazo a torcer, porque hoy día tenemos esta tremenda mujer que ha hecho grandes aportes a la astronomía. Así que súper. Ahora, a través de estos libros, que se ven muy bonitos, lo que se hace es contar la vida, es un perfil de ella, o se va mezclando también con elementos de ficción, como entrando en tratar de entrar como en la psique del personaje. Sí, mira, no son las vidas, no son biografías. O sea, yo aquí no digo nació tal día, murió tal día, y todo lo que pasa entre medio, que es lo que es una biografía. Uh-huh. Estas son como más bien como episodios de sus vidas novelados. Yeah. En el sentido de que yo tomo... O sea, aquí no hay nada, digamos, los elementos de ficción son para condimentar. Sí hay elementos de ficción, pero son para condimentar. Pero la historia que cuento es real, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí María Teresa Ruiz, yo parto con ella cuando era chica, que la echaron del colegio donde estudiaba, porque el profesor el director le dijo a sus papás que era una niña que tenía como baja capacidad intelectual, ¿ya? Entonces tenía que irse a un colegio como especial.
¿Ya? Eso es verdad, eso efectivamente le pasó a ella. Muy ¿ya? muy como Einstein. Que Sí, habría parecido más o menos tal lo cual. mismo. Niño Sí. genio, claro. Sí. Sí. Claro, a lo mejor un O poco Thomas Alva desadaptada. Edison, de hecho. Sí. Thomas Alva Claro. Edison lo expulsaron del colegio y mandó el profesor una carta a la mamá diciendo ese es el niño más idiota, perdón la expresión, ¿no? Pero Sí. dijo más incapaz y la mamá frente a él dice, este niño es tan maravilloso Sí, que mejor señora usted edúquelo en la casa. sí. Y mira, tal eso cual. fue un cambio radical para Thomas Alva Edison, increíble. No, muy bonito. Bueno, a ella le pasó más o menos lo mismo. Entonces, en el fondo, para contestar tu pregunta, claro, yo meto a la juguera, por así decirlo, la historia real, o sea, una parte de la historia. Yo busco dentro de las vidas de estas mujeres, que yo investigo mucho y qué sé yo, trato de leer mucho, de entrevistar a personas que la hayan conocido, si es que es posible. Y de ahí tomo como algún episodio que permita conocer el carácter de esa mujer. Mm. ¿Ya? No puedo contar la historia entera, más sería una lata, pero en el fondo trato de enfocarme en un episodio de su vida o en un par de episodios de su vida que permitan a los niños y a las niñitas, que son mis lectores, entender de qué estaba hecha el alma de esa mujer. Ujú. ¿Ya? Y a eso le agrego ficción, pero en el fondo la ficción es, como te digo, es que el director tenía un tic en el ojo, ¿me entiendes? Son cosas que, Detalles, que en son el fondo, detalles que sí. no rompen la realidad de la historia. Pero es verosímil. Al Es final. verosímil, Es por verosímil. supuesto. Sí. Yo quería preguntarte, Isabel, ¿cuál es la llama interior que tú ves en cada una de estas historias? Pensando en los auditores, que pueden ser, como te digo, de edades cualquiera, ¿no? Porque no todo se da necesariamente en la niñez. Ujú. Pueden estar en adultas que nos están escuchando, adultos mayores. ¿Y qué es lo que hacen que estas vidas sean, en el fondo, dignas para ser narradas en la colección Mis Raíces? ¿Qué actitud en general? Sí, son todas mujeres con mucha convicción, con sus convicciones muy claras, mujeres que de alguna manera tuvieron que superar muchísimos obstáculos para conseguir lo que querían en la vida. La mayoría de ellas vivieron en épocas en que las mujeres se esperaba de ellas que estuvieran en la casa, haciendo familia, y por lo tanto, si querían hacer algo, digamos, en el ámbito profesional, tenían que romper muchos esquemas, romper muchos estereotipos, pero son mujeres con mucho carácter, digamos, en el buen sentido de la palabra, mujeres profundas, mujeres estudiosas, esforzadas, sacrificadas, que supieron, digamos, mantener a la par el mundo de lo doméstico, de la maternidad, porque la mayoría de ellas también tenían familia, con lo profesional. Y de alguna manera nos abrieron las puertas a todas las mujeres que vinimos después, pues, nos fueron Claro, abriendo camino. ¿Y tú qué dices a las personas que tienen grandes sueños y que nos están escuchando? ¿Qué es necesario para poder, en el fondo, arrancar en la vida? Bueno, es que estas mujeres son la prueba de que si nos buscamos, si lo buscamos, lo trabajamos, vamos por esos sueños, hay una alta probabilidad de que los podamos conseguir. En el fondo, no echarse a morir, no pensar que no lo vamos a conseguir, pensar que estas mujeres, muchas de ellas venían de familias con muchos, digamos, de vulnerabilidad social, pobreza, o bien estaban situadas en contextos sociales en que las mujeres no podían hacer ciertas cosas, y sin embargo lo lograron. O sea, tenían como esta convicción, esta fe profunda en ellas mismas también, Ujú. en lo que podían lograr. Entonces son la prueba viviente, yo creo, de que todo lo que uno quiere en la vida lo puede conseguir trabajando y esforzándose. Sí, con harto esfuerzo. Obvio. Oye, Isabel, una pregunta antes de ir a los saludos al público. Cuando estaba pensando, hace unos años leí un libro de Joan Didion, que es una ¿Ya? periodista y también escribe ficción, Ujú. y ella falleció, Joan Didion, ella decía que a ella le gustaba mucho más su lado de escritora de ficción que su lado de periodista, porque decía que la obligaba a una creatividad que en el periodismo tal vez quedaba un poco enclaustrado. Ujú. ¿Te pasa más o menos lo mismo o te pasa al revés? Mira, qué difícil la pregunta. Nunca me la había planteado. Te vas a enojar conmigo porque te doy siempre como una respuesta así como... No, pero dale. Pero es que- hay tiempo, hay Es tiempo. que no, la verdad es que me gustan demasiado las dos, porque en el Ya. ejercicio del periodismo, que normalmente me dedico como a entrevistar gente y a escribir perfiles sobre esas personas y todo, me gusta mucho porque en el fondo me permite conversar, a mí me gusta mucho conversar con las personas, conocerlas en su intimidad, saber qué hacen, ir como un poco más allá de lo que me cuentan respecto de lo profesional o de la noticia que estoy indagando. Entonces me gusta mucho escribir eso como perfiles humanos reales.
pero también me fascina la ficción, o sea, también me gusta muchísimo. Esto en el fondo también es como una mezcla de los dos mundos, o sea, tiene de ficción y tiene también de lo real. Pero sí, la verdad es que en los dos ejercicios me siento muy cómoda, siento que me fluye muy naturalmente y ambos me gustan muchísimo. ¿Quién es tu escritora favorita? ¿Mi escritora favorita? Escritora, sí. Pucha, tengo hartas, pero últimamente te diría que estoy muy obsesionada, a mí me bajan como obsesiones. Y entonces me leo todo de un autor y en este momento estoy muy obsesionada con la Christine de Vigan, que es una escritora francesa contemporánea, que escribe una literatura como más íntima, a veces súper cruda, de repente difícil de leer porque eso es como toca te toca mucho nervio, pero maravillosamente bien escrito, unas historias muy humanas, muy bonitas, se las recomiendo encarecidamente. Christine de Vigan. Sí, vamos a las lealtades, las gratitudes, tiene varios, todos los libros son realmente entrañables. Sí. Aquí María Rivas nos pregunta el nombre de la astrónoma, María Teresa Ruiz, porque dice que tiene un hijo que haciendo un doctorado en Austria, que se lo quiere comentar. Así que María Rivas, ella se llama María Teresa Ruiz, es destacada astrónoma, la verdad, en Chile. Sí. Ha salido varias veces en prensa. Sí, de hecho, una vez. En Chile y en el mundo, muy conocida. Y de hecho perdió la visión, ¿sabías tú eso? Que ahora está... La está perdiendo, la está perdiendo, sí. Así que bien impresionante. Yo te quería preguntar, Isabel, si algunas de estas mujeres tenían también una identidad espiritual fuerte que les permitió salir adelante, en el fondo. ¿Cómo se relacionaban algunas de ellas con sus creencias? Si hay alguna, por ejemplo, especialmente ferviente. Yo pienso en una Paula Jaraquemada, que aloja a ¿cuántos soldados eran en su casa? Más de 100. No sé, sí. Y que no te maten en esa pega, en el fondo. Dime tú alguna anécdota relacionada, por ejemplo. Mira, no te quiero mentir, porque la verdad que no hay ninguna de ellas que por lo menos al indagar en su historia, investigar, haya salido como tan claramente el tema de la espiritualidad. Pero efectivamente Paula Jaraquemada era de una familia muy católica. Ella también le entregó una formación muy católica a sus hijos, pero sobre todo, por lo menos en la época de la cual yo hablo, que es cuando principios de la independencia, ella estaba muy enfocada en el tema del patriotismo. Entonces, por ejemplo, le leía mucho a sus hijos el Catecismo de los Patriotas. Me imagino que también deben haber rezado mucho. Cada batalla, más seguramente, o sea, no me cabe ninguna duda, pero no hay mucha documentación al respecto. Podemos pensar que efectivamente era así. ¿Puedes relatarnos la historia de Paula para repasarla? Porque uno quizás la oyó, no sé si tú la conoces del todo, Pepe, pero por si los auditores, ¿qué le pasó a Paula Jaraquemada? ¿Qué le tocó enfrentar? Paula Jaraquemada ella vivió durante la época de la independencia, y ella era una mujer muy de mucho carácter. Su marido partió a la guerra, algunos de sus hijos también, y ella estaba en este campo que tenía con sus hijos más chicos, cuando efectivamente llegó José de San Martín, que venían muy vapuleados de la batalla de... ¿Cancha Rayada? Puede ser Cancha Rayada, que ahí fue cuando perdieron mucho. O Rancagua, y tuvieron muchos muertos y venían muy mal. El desastre de Cancha Rayada. O el desastre de Rancagua. O sea, hay uno en Rancagua y otro de Cancha Rayada. Parece que es de Rancagua. Bueno, y ella los pescó, digamos, en el camino. Ellos venían volviendo de Rancagua al sur, o sea, a Santiago, al norte, y ella los fue a buscar al camino y les pidió que por favor vinieran. Era todo un regimiento, digamos, eran no sé cuántos soldados, pero muchos. Y los metió a su casa, los cuidó, les dio comida, les cocinó personalmente. Sus hijas curaron enfermos, y estuvieron ahí varios días escondidos. Y bueno, y se dice que en algún minuto de estos días llegó una facción del ejército realista de los españoles, y ella escondió a todos los patriotas en el granero. Y dicen que el capitán, el capitán realista que llegó a su casa, le pidió las llaves de la bodega, la llave del granero. Y ella le dijo, no se las voy a dar porque yo soy la dueña de esta casa y la única que maneja las llaves en esta casa soy yo. Y él le dijo, bueno, entonces vamos a tener que matar a todas las personas acá, haga lo que quiera, no le voy a entregar las llaves. Ella siempre así muy señora, muy enfrentó compuesta. amenazas de muerte de un sargento, claro, en el fondo. Exactamente, Claro, sí. sí. Y finalmente el sargento se fue enfurecido, pero no tuvo las llaves y por lo tanto los patriotas se salvaron. Y después de esto, ya llegaron a Maipú y fue donde se produjo la batalla de Maipú, y ya cuando digamos, se declaró, digamos, en forma
más o menos clara la independencia de Chile. Entonces, claro, ella tuvo una relevancia súper importante. O sea, capaz si estas personas, todo este regimiento hubiera llegado a Santiago desde Rancagua, que ya venían muy mal anímicamente, físicamente, emocionalmente, venían muy, muy vapuleados, a lo mejor no les habría ido bien tampoco en Maipú. ¿Ya? Entonces, claro, lo que yo tengo entendido es que la batalla de Cancha Rayada fue la derrota patriota antes de la batalla de Maipú. Tienes razón. Sí, porque sí. Entonces fue Cancha Rayada. Cancha Rayada. Ya, fue efectivo. Y la de Rancagua, el que lo sitiaron fue el 1814. Claro, y ya, que esto fue mucho provocó la después. ida a Mendoza del Ejército Libertador y la recuperación. Perfecto, pero en el fue fondo, Cancha Rayada. sí. Sí. Y de hecho, fue tal la conmoción en Santiago de que venían estos soldados malheridos y qué sé yo, imagínate con los despojos, heridos, a Santiago que el pueblo santiaguino, y con todos los sindicatos, con toda la gobernanza ese entonces, hizo un voto, fue el voto de O'Higgins, que fue realizado en el fondo prometiendo que en el lugar donde se realizaría la batalla final, ahí sería el templo votivo. Sí. Pero fue en ese contexto eso fue, de Paula. Claro, eso fue en 1818, Sí, tienes toda la razón. exactamente, Toda la exactamente. razón. Sí. Así Sí. que, pero qué valentía, imagínate. No, muy valiente, y como te digo, si bien no hay tanta documentación al respecto de la pregunta que tú me hacías como del tema más espiritual, más católico, sí se sabe que ella era de una familia católica y que sus hijos también lo fueron, por lo tanto ella tiene que haberlo formado respecto de eso. Y probablemente tienen que haber rezado mucho en familia durante la guerra, cada vez que se iban a la batalla, su papá y La su... fortaleza. Sí, por supuesto. Una preguntita. Cuando yo veo estos libros acá, tú decías, claro, yo esto lo veo como que se lo cuento a mis hijos. El plan es que sea un libro, esta pregunta es peor que la anterior. El plan es que este sea un libro para que los papás se los lean a los hijos o también para que los niños se interesen. Las dos cosas. Ya. Las dos cosas. Son libros que tienen bastante texto, por lo tanto no son a lo mejor para niños que están recién leyendo. Ah, claro. ¿Ya? Porque tienen, pero tiene hartas fotitos que a los también niños. tiene mucha ilustración, que son preciosas las ilustraciones, son Muy hechas bonita. en acuarela la mayoría, muy bonitas, son como pequeñas obras de arte. ¿El crédito a la ilustradora? Sí, es que son varias varias distintas, ilustradoras. pero Varias las ilustradoras, primeras, que son mis favoritas. Nadie Las cuatro escucha, primeras, que nadie me escuche, que quede aquí. Las cuatro primeras son de Joana Moroso, que es una artista que trabaja en acuarela, que tiene unas cosas preciosas. Mire, esta es la mía favorita, que de hecho la tengo en mi casa. Ahí la gente lo está muy bonita, viendo. sí, Es una muy preciosura, linda. Janequeo muy con el linda. cabello precioso y la danza. Preciosa. Sí, Muy lindo. sí. Esto es un trabajo maravilloso. La tengo enmarcada. Es como la princesa Mononoke, Sí. una cosa así, ¿no? Muy linda, la Sí, Juana de Arco de la muy Araucanía. linda. Sí, Súper sí, bonito. Ella trabaja, como te digo, ella era la única de las que trabajaron conmigo que hacía trabajo como a mano, o sea, como más artesanal. Las otras son ilustradoras más de tablet, de iPad. Claro, sí, más ¿ya? digital. Sí, más digital. También hacen un trabajo precioso, pero esta es como más artesanal. Entonces me gustó mucho, además fueron las primeras, entonces me calaron más. ¿Qué me preguntaste? Eso, la pregunta es si era para que los papás se leyeran o la idea es que también Ya, los niños eso, lo que te igual- decía, que como tienen bastante texto, claro, efectivamente no son para niños tan chiquititos que están recién empezando a leer, Ok. pero sí, los leen, o sea, yo cuando me invitan a salas de clase, yo he ido desde primero básico hasta cuarto medio, he ido a ver alumnos de universidad también, o sea, como que es súper transversal, porque son historias, mis narraciones en general no son como infantilistas, ¿ya? O sea, Ya. no son son enfocadas, endulzadas. no son endulzadas. Yo escribo prácticamente igual, estos libros yo escribiría igual si los hubiera escrito para adultos, ¿me entendí? No hay como Ok. una diferencia así en que yo ponga como un toque así como más de guagua o de más aniñado, no. Entonces, eso, son como bien transversales, los pueden leer niños y también los pueden leer los papás de los niños y los pueden disfrutar también personas mayores. Sí. Yo te quería preguntar, Isabel, a propósito de la edición en Mis Raíces, ¿no? Ujú. ¿Por qué es importante rescatar las raíces, la identidad? Que nosotros seamos capaces de mirar para atrás, agradecer, reconocer, buscar también, hurgar y enterarnos de quienes nos antecedieron. ¿Por qué es importante esa tarea? Pucha, yo creo que hay como una responsabilidad histórica, en el sentido de que, bueno, de que contemos la historia como efectivamente fue, ¿ya? Porque claro, si bien efectivamente todos los hombres que conocemos, Arturo Prat, Bernardo Higgins, que los enseñan en los jardines infantiles, con poemas, con canciones, etcétera, efectivamente fueron grandes hombres, próceres, que hicieron cosas muy importantes, pero a su lado había muchas mujeres, entonces hay una responsabilidad histórica, ¿ya? O sea, la historia la han co-creado hombres y mujeres, la historia de Chile y la historia del mundo. Entonces, es justo
que conozcamos y que levantemos las historias también de estas mujeres que han hecho cosas súper importantes y gracias a ellas se han podido trazar muchos caminos hacia adelante. Y también hay una responsabilidad ética, pienso yo. O sea, aparte de la responsabilidad histórica, hay una responsabilidad ética que tiene que ver con lo mismo, pero que en el fondo es eso, que va más como por el lado de la justicia, de lo que decía recién, como es justo que los niños y las niñas sepan que la historia de Chile la han construido hombres y mujeres y conozcan esa historia y sepan lo importante que fueron y entiendan que, digamos, cómo se hicieron los procesos y que a lo mejor las guerras, por ejemplo, pensando en la guerra de la independencia, Pablo Jaraquemada, las guerras no solo se libraban en el campo de batalla, ¿ya? O sea, había mucho trabajo ideológico, emocional, de contención, que también lo realizaban mucho las mujeres. Sin ir más lejos, había un libro que lo escribió el decano de nuestra facultad que se llamaba Los hombres de la transición. No eran las personas de la transición, y los hombres y mujeres de la transición, eran los hombres de la transición. Sí. Sí, pues. Bueno, ahí como hay una deuda, de todas maneras. Y yo, como te digo, en esta colección rescato, van a ser 10 mujeres, finalmente, pero en realidad está lleno. O sea, si pudiéramos... Hay una colección de 100 mujeres. Podrían ser 100 mujeres perfectamente. Está lleno de mujeres en la historia de Chile que hicieron cosas muy importantes y que siguen haciendo. Así que eso. Pero qué entretenido. Yo me acuerdo de pequeña, me entretenía con un libro de la Fundación Andes, estamos hablando del año 90, que decía las 100 mujeres de la historia. Y yo pasaba las páginas y salía primero Eva, pero después uno veía Cleopatra, Safo de Grecia, y después uno se paseaba por alguna santa importante, Santa Catalina de Siena, que había sido importante, y una bailarina. Entonces, bueno, fascinante poder entender de que bueno, que hay historia siempre detrás, y que la historia la construimos entre hombres y mujeres. Sí, total. Así que yo creo, ¿y cuál sería el llamado, Isabel? Además de que vean tus libros, los auditores, ¿dónde se pueden obtener tus libros? Antes de contestarte esa pregunta, no sé si tenemos tiempo. Tenemos. Me gustaría porque Pepe me preguntó antes cuál era la última mujer. Sí. Entonces les quiero contar un poquito sobre esa mujer, porque tiene mucho que ver con la pregunta que tú me hiciste antes sobre la fe cristiana. Me costó mucho elegir a la última mujer. Para mí era muy importante que una de estas mujeres tuviera un rol desde la maternidad. Yo quería que hubiera dentro de las 10 mujeres una mujer madre, que en el fondo hubiera impactado en la historia de Chile por ser madre, no por haber sido aviadora, ni por haber sido patriota, o sea, que su impacto en la historia de Chile hubiera sido, no decir solamente, porque no es poco, digamos, pero que su impacto haya sido en el ámbito del hogar, en el ámbito de la formación de los hijos. Entonces busqué mucho. Primero investigué mucho sobre Isabel Riquelme, la mamá de Bernardo Higgins. Bueno, finalmente me encontré con Paula Verdugo, que es la madre de los hermanos Carrera. Ella va a ser la última mujer. Ya estoy escribiendo su historia, ya terminé en la etapa de investigación, la empecé a escribir ya. Una tremenda mujer, y que claro, en realidad si uno piensa que los 4 hijos que tuvo, porque tuvo 4 hijos vivos, digamos, porque tuvo otros hijos que se le murieron, pero sus 4 hijos sobrevivientes, los 4 fueron próceres y patriotas impresionantes y muy importantes de la historia de Chile. Evidentemente que en esa familia tiene que haber habido una formación al respecto, ¿no? Bueno, y ella era una mujer muy católica, eso sí está documentado. Ella era muy, muy, muy católica, muy de rezar, de mucha oración, con una fe muy fuerte. Y de hecho, en su testamento, ella la conocemos casi todo a través de su testamento, porque hay poco documentación al respecto, o sea, sobre su vida. Pero en su testamento podemos ver que aparecen distintas cosas que nos hablan de cómo era su alma. En primer lugar, ella deja una gran cantidad de plata, ella era una mujer rica, deja gran cantidad de su plata en el testamento para que se hagan misas, para que recen por las almas del purgatorio, incluida ella. ¿Ella sobrevivió, a la muerte de sus hijos? No, ella murió mucho antes. Ella murió antes. Ya no alcanzó el primer Te Deum, que su hijo lo instituyó, José Miguel. No, ella murió muchísimo antes. O sea, por suerte, porque en realidad todos sus hijos fusilados, bien tremendo. Y además algunos fuera del país. Sí. No. Sí, pero entonces ella era una mujer, como te digo, muy, muy católica, y que se ve en eso además. Y además ella tenía una esclava que se llamaba Manuela, y también en el testamento pide que por favor se la deje libre, que se le entregue los medios para que pueda seguir viviendo dignamente y en libertad. Y también ella acogió, de alguna manera adoptó, en esa época no existía como papeleo. Tan efectivamente el trámite, claro, pero ella adoptó a una niña pobre que se llamaba Damiana Canales,
y la crió junto con sus hijos. También en una época que no era tan habitual que eso pasara, porque en general las familias como más ricas se acogían a un niño. Era pariente, por lo Era general, pariente, sí. y si no lo era, más bien pasaba a formar parte como del servicio. Ah, ya, perfecto. Pero ella acogió a esta niña Damiana y la hizo en el fondo como si fuera hija de ella. Y también en su testamento pide que la sigan cuidando, la sigan tratando como una hermana, la sigan queriendo y la sigan manteniendo en dignidad y todo. Entonces, de alguna manera yo siento que en su testamento se habla mucho de esa alma de ella. Una alma muy generosa, con mucha fe cristiana, con mucha esperanza en lo que venía después. Y también una mujer, eso, de mucho carácter, que también leyó mucho, porque ella venía de una familia de gente muy culta. En su casa había mucho cuento intelectual, había muchos salones de lectura, muchas tertulias, por lo tanto ella vivió todo el tiempo de su vida con mucha sabiduría alrededor. Y eso evidentemente tiene que haberlo traspasado a sus hijos, aunque no esté documentado. No hay duda, ¿no? No hay duda de que de alguna parte salieron estos 4 hijos que son los próceres de la independencia. Entonces yo digo que ella, de hecho, el subtítulo del libro va a ser ese, ¿no? Francisca de Paula Verdugo, la madre de Chile, porque fue la madre de Chile. Claro, José Miguel, Javiera, Juan José y Luis. Luis Carrera. Son los 4 hermanos Carrera Verdugo. Oh, Sí. qué increíble, Sí. qué buen descubrimiento, Isabel. Sí, y de alguna manera es para cerrar la colección haciéndole también un homenaje a las madres, porque yo siento que, claro, todas estas mujeres son mujeres súper importantes que también tuvieron su lado doméstico y maternal, pero que sobre todo son conocidas por la parte más profesional, por lo Claro. que hicieron fuera de la casa. Pero en el fondo sabemos, ¿no?, que las madres son tan importantes, que son las que muchas veces llevan solas los hogares, que sacan adelante a la familia, que son el pilar de la sociedad chilena y del mundo. Entonces para mí era súper importante terminar esta colección con una figura así. Y Paula Verdugo cumple 100% con... La madre de los padres de la patria, la madre de la Sí. patria, ¿no? Madre de la patria. Sí, Está muy bien. notable. Sí. La verdad es que podríamos seguir conversando Sí. kilos de horas con Isabel, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe? Podríamos seguir. Sí, Yo sí. creo que esto Sí. tiene que ser un bis para otra oportunidad. De todas maneras, cuando Sí. lancemos ahí por la supuesto. segunda colección de 10, en el fondo, ¿ya? Cuando lleguemos a Paula, Después de Paula, digamos. sí, Sí, les voy a avisar cuando hayamos publicado Paula para que conversemos de nuevo sobre ella. por favor. Genial. Sí, Y con este llamado, ¿no? Vamos a despedir Contigo en Casa. sí, ha sido un agrado. Ha sido un agrado, Isabel, y queridos auditores, como siempre. Y el llamado es que tengan un excelente fin de semana, por supuesto, que sigan nuestra compañía. El deseo. El deseo. Es una orden, Pepe, ¿no? Sí. Un imperativo, Un por favor, imperativo, tengan un buen ¿no? fin de semana. Y que, bueno, sigan la compañía de esta radio que los acompaña siempre y que ya viene Pepe Nicolás con las noticias en Panorama Central. En 10 unos minutos más. Exactamente, no nos deje. Y bueno, muchísimas gracias, Isabel, por inspirarnos una vez más en esta radio, que es una buena señal para Chile, ¿no es cierto, Pepe? Así es. Así que con Chao, eso, familia. chao familia, Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Isabel. Chao.